Buenas tardes a todos. Veo que aquí está reunido el núcleo duro de los encuentros elecusivos. Somos menos gente de la habitual y eso no tiene nada de particular. Mañana va a haber bastante gente, espontáneos. A veces en las plazas de toros hay más espontáneos que público. Eso se debe al hecho de que el tema de estos encuentros elusivos, que como sabéis mejor que nadie, bueno, pues siempre han sido temas relacionados con, en fin, con el espíritu, con la espiritualidad, con el oriente, con la meditación, con la muerte, con el más allá, en fin, con la filosofía, pues es un tema un poco insólito. Lo parece, en realidad no lo es. Y hablar de España, bueno, parece como, teniendo en cuenta que por todas partes están continuamente hablando de la crisis que atravesamos, de las elecciones, de hay gobierno, no hay gobierno, todo, pues parece como si fuera un curso inspirado por esa situación. No lo es. O sea, en realidad mi intención, de hecho, mi charla de hoy se titula España entre interrogantes, no España como afirmación, sino España como interrogante, es algo que en mi propósito inicial estaba perfectamente en línea con lo que son pues los temas habitualmente tocados en estos cursos. Y sin embargo, pues a la hora de encontrar ponentes me he dado cuenta de que la verdad es que tenemos un cartel de lujo, son todos, en fin, próceres, hombres de mucho renombre, pero que inevitablemente pues se ha politizado. Y yo mucho me temo que la mayor parte de estas personas a las cuales escucharemos en los 2 próximos días y hoy mismo, pues nos van a hablar de política. Yo no voy a hablar de política. No voy a hablar de política, o por lo menos no voy a hablar de política en mi intervención. De una forma clara, de una forma directa, es posible que en los coloquios que sigan a mi intervención y sobre todo a las intervenciones de todas estas personas, pues no me quede más remedio que decir algo de política. Pero supongo que todos sabéis que yo detesto la política, que yo creo que la política no resuelve nunca nada. Yo soy hombre de campo, que política viene de polis. Yo creo que la humanidad empezó a desviarse cuando fue fundada la polis, cuando abandonó la naturaleza para pasar a vivir a las ciudades, y por lo tanto, bueno, en fin, a mí la política, pero es que además es curioso porque se me adscriben ideologías, inclinaciones políticas, realidades políticas, etcétera, etcétera. Y es algo que me desagrada profundamente, porque la política y yo no tenemos absolutamente nada que ver. La política es glacial. Admito que en determinados momentos la política se convierte, bueno, en un espectáculo, como casi todo en el mundo de hoy, que puede ser divertido. Pues una especie de quiniela, cosas de estas, de competición deportiva, puede ser ese guirigay que es la política, puede ser, como digo, divertido, pero nada más que divertida. Quien cree que los políticos, los que sean, me da igual de derechas, de izquierdas, de centro, del futuro, del mañana, del hoy, crean que les van a solucionar algún problema, se equivocan claramente. La función de los políticos es resolver sus propios problemas, no los problemas de los demás. Y convencer a los demás de que ellos son las personas llamadas a resolver nuestros problemas y que, por tanto, si no hay políticos, esto sería un desastre. Bueno, no solo no sería un desastre, sino que ahora, afortunadamente, la alegría dura poco en la casa del pobre, pero en fin, llevamos varios meses sin gobierno y no ha pasado nada. Vosotros estáis aquí, yo estoy aquí, la vida sigue, y en fin, por lo menos se ha detenido la diarrea legislativa, que es la principal tarea que se produce en el ámbito de la política. Bueno, a lo que iba, la verdad es que las personas que integran este panel, pues casi todas están fuertemente politizadas. Y sospecho, me temo, no lo desearía, pero me temo que van a hablar casi todos de política. Quizá Antonio Garrigues, que hablará hoy mismo, esta misma tarde, después de mí, bueno, Antonio Garrigues es un hombre de espectro más amplio, también politizado, que duda cabe. De hecho, hubo una vez que yo estuve a punto de ser ministro de Cultura. Estuve a punto de ser ministro de Cultura por culpa de Antonio Garrigues, que me enredó en aquello que se llamaba la Operación Roca, que afortunadamente fracasó estrepitosamente. Creíamos que íbamos a sacar 12 diputados y no sacamos ni uno. Pero yo estuve, en fin, a través de mi buen amigo Antonio Garrigues, al que aprecio extraordinariamente desde hace muchos años, me enredó en la llamada Operación Roca y bueno, yo pronuncié discurso de clausura en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la presentación en Madrid de esta Operación Roca, con un discurso que está publicado en forma de opúsculo que se llama Ideas para una nueva política cultural. Y si a la Operación Roca hubiera llegado a tener el número de diputados suficientes, no para formar gobierno, que eso no era posible, pero sí para integrarse en un gobierno de coalición, seguramente nos hubieran dejado las migajas culturales, que es lo que siempre dejan a los partidos que no tienen demasiado peso en la coalición. Y en ese caso, inevitablemente, yo me habría visto obligado, no a ser ministro de Cultura, porque jamás habría intentado ser ministro de Cultura ni de nada, pero a rechazar el nombramiento de ministro de Cultura. Bueno, a pesar de eso, Antonio Garrigues es un hombre de un espectro muy amplio, como decía, y es posible que su intervención no sea estrictamente política.
política va a ser la de Federico Jiménez los Santos, sin duda alguna. Quien lo oiga por las mañanas en sus alegatos de Es Radio sabe que Federico, buen amigo mío desde hace muchos años también, vive de por y para la política. Su eje es la política y siempre habla de política, y le hables de lo que hables acaba conduciendo el tema hacia la política. Tengo alguna esperanza de que Manolo Pimentel, también buen amigo, bueno, abra un poco el compás y nos hable de la España de las tres culturas, sobre todo la musulmana, la de Santa Luz, es cordobés y tal, con lo cual, bueno, quizá conseguiríamos salirnos un poco del ámbito de la política, o no, porque en estos momentos, una vez más, el Islam, no solo en España, sino en toda Europa, pues se ha convertido también en un factor determinante de la actividad política. Me salta Jorge Bestringe, del que enseguida diré algo. Paso a Fernando López de la Fuente. Bueno, Fernando López de la Fuente es un intelectual, Fernando López de la Fuente es un escritor, Fernando López de la Fuente además es uno de los, de los miembros más activos y más importantes de la Fundación Ortega, con lo cual seguro que él nos va a hablar de la visión de España de Ortega y de cosas más lindantes con la filosofía y menos con la política. José Javier Esparza también es una persona fuertemente politizada. Ha publicado, aparte de varias novelas históricas, pero ha publicado toda una serie de libros y continuamente en La Gaceta y en Intereconomía pues nos habla de política, así que seguro que va a hablar de política. Y luego hay, pues bueno, Ana Grau. Ana Grau se ve constreñida para ganarse la vida a hablar continuamente de política en tertulias radiofónicas, televisivas y cosas, o columnas de periódicos, pero la verdad es que le gusta la política, creo yo, tampoco como me gusta a mí. Ana Grau fundamentalmente es escritora, y bueno, la verdad es que la idea de invitarla a participar en este curso fue pues por poner una guinda catalana, porque realmente, bueno, pues Cataluña se ha convertido también en uno de los ingredientes esenciales de lo que en estos momentos llamamos o dejamos de llamar España. Y luego, por último, pues nos queda Jorge Bestringe. La verdad es que Jorge Bestringe, también muy buen amigo mío, Jorge Bestringe y yo somos la viva representación de esa frase de Proust, que seguramente no habréis oído citar alguna vez cuando decía que lo que verdaderamente une a las personas no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Jorge Bestringe y yo somos espíritus verdaderamente consanguíneos, solo que sus ideas son completamente opuestas a las mías y las mías completamente opuestas a las de él. En materia política, en otras cosas no. La verdad es que la incorporación de Jorge Bestringe se me ocurrió en el último momento, porque mirando el panel me di cuenta y dije, bueno, esto va a ser interpretado como una especie, en fin, con un sesgo claramente derechista, porque bueno, la mayor parte de las personas, por no decir todas las que están aquí, menos Jorge Bestringe, pues están más o menos cercanas al ámbito de la derecha, o por lo menos al ámbito del centro. Y entonces, bueno, pues en el último momento llamé a mi buen amigo Jorge Bestringe, que aceptó venir, y así por lo menos a los ojos de quienes no vengan al curso, pues queda más equilibrado ideológicamente este panel. Dicho todo esto, yo llevaba pues, un año o dos proponiendo a Javier Redondo, alma mater, como sabéis, de estos cursos, o por lo menos factotum que los organiza con exquisita minuciosidad y cuidado, aunque a veces se le olvida darme un cojín, le había propuesto este tema desde hace mucho tiempo. Y era un tema colindante, en definitiva, con este libro mío, Carlos y Severis, una historia mágica de España, del cual acaba de aparecer ahora, pues la enésima reedición. Este libro lleva 70 y tantas ediciones. El grueso de mi intervención hoy aquí se va a referir al por qué, el cómo, el de qué manera, etcétera, escribí yo este libro. Pero antes, bueno, voy a hacer una introducción general del curso. España es un problema. De hecho, no existe ningún país en la Tierra, excepto si acaso Rusia, y es curioso constatar que los únicos países que se declinan a sí mismos, no en singular sino en plural, son España y Rusia. Se dice las Españas, se ha dicho siempre, y se dice las Rusias. Nadie dice las Francias, las Italias, los Japones o las Holandas, ¿no? Ya esa introducción del plural en la manera de designar el topónimo, que en fin, más o menos nos envuelve a todos a lo largo de la historia, es bien curioso. Y, de hecho, el español está continuamente poniendo en tela de juicio su identidad, cosa que no hace desde luego un francés, ni un holandés, ni un sueco, ni un estadounidense, ni un japonés. Eso ha dado origen, a lo largo de la historia, bueno, a una continua reflexión hispanocéntrica, ombliguista de los españoles sobre qué significa España y qué significa ser español. Eso, insisto, excepto en Rusia, no sucede en ningún otro país de la Tierra. Y también estremece un poco pensar que estos dos países que ponen en tela de juicio su propia identidad, Rusia y España, son los dos países que más guerras civiles han tenido a lo largo de la historia, y esto no es una hipótesis sino un dato fríamente histórico. Probablemente esa lucha del español o del ruso
consigo mismo es lo que va generando esa continua tendencia fratricida a las guerras civiles que una y otra vez se da en este país, porque no nos engañemos. En estos momentos, el ballestaje de lo que el 18 de julio de 1936 condujo a una guerra civil, el ballestaje es en estos momentos idéntico al de entonces. Es verdad que no parece posible que vaya a producirse una guerra civil cruenta, no hay un ejército levantisco, prácticamente no hay ni siquiera ejército, el ejército se ha convertido en una especie de cofradía de hermanitas de la caridad, una especie de ONG, y por otra parte, bueno, pues los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, no tienen, como los tenían en los años 30, matones, pistoleros, etcétera, etcétera. Pero qué duda cabe de que las cosas que se escuchan, las opciones ideológicas que se les ofrecen en estos momentos a los españoles, las cosas que dicen los políticos en las cortes o en los medios de comunicación, son prácticamente idénticas a aquellas cosas con las que se topa cualquier investigador que en las hemerotecas intenta averiguar qué pasó entre el año 1931 y 1936. Como digo, mi intención era la de hacer un curso sobre España. Sobre España oculta, sobre España mágica, sobre España escondida, sobre España como queráis llamarla. Si yo ahora volviera a publicar este libro no lo llamaría mágico, no hablaría nunca de la España mágica. Cuando salió en 1978, muy a finales de 1978, precisamente el Día de Inocentes, como el túnel de la Codorniz, el tren de la Codorniz, el adjetivo mágico no había sido sometido a un proceso de desgaste como ha sido sometido pues, en los últimos 30 o 40 años, que todo es mágico, ¿no? Entonces lo llamaría quizá la España oculta, la España clandestina, lo llamaría de otro modo. Pero mi propósito era convocar un curso plenamente eleusino, es decir, plenamente filosófico, plenamente espiritualista, sobre qué es España y por qué los españoles ponemos siempre en tela de juicio nuestra identidad. Y luego se ha producido la coincidencia de que cuando por fin hemos organizado este curso, pues lo hemos organizado en el ámbito de una de las más profundas crisis a las cuales se ha enfrentado España, pues prácticamente desde la muerte de Franco, ¿no? Bueno, no hay una relación de causa-efecto. Mi idea del curso era anterior a esta crisis, pero no cabe duda de que esta crisis va a impregnar, va a llover lluvia fina o lluvia no fina, muchas de las cosas que digamos aquí. ¿Por qué los españoles estamos siempre poniendo en tela de juicio nuestra identidad? Bueno, a mí hay un verso de García Lorca que yo creo que lo define perfectamente, y es ese verso que no tiene nada que ver, porque el verso de García Lorca se refiere a una cosa completamente distinta, y dice: aquí pasó lo de siempre, murieron 4 romanos y 5 cartagineses. La verdad es que las guerras púnicas son las guerras en las cuales, en definitiva, pues Roma asienta su poderío y se origina, pues eso que llamamos Europa. Las guerras púnicas en su mayor parte se libraron también en Italia, se libraron también en el norte de África, en Colles Túnez, en Cartago, pero fundamentalmente, y no durante un año ni dos, sino durante muchas décadas, incluso siglos, se libraron aquí en España. Y entonces se produjo en España una guerra civil en la cual España era un país tribal, y la mitad de las tribus españolas decidieron apoyar a los cartagineses y la otra mitad de las tribus españolas decidieron apoyar a los romanos. Y eso generó un fondo fratricida, tribal, que no se ha desvanecido desde entonces. Villafranca de arriba, Villafranca de abajo, ya lo sabemos. Aquí está todo el mundo enfrentado con sus vecinos. Probablemente porque si atendemos a la geografía, y con razón se decía antes que geografía y cronología son los ojos de la historia, si atendemos a la geografía, la península ibérica, más que el rabo de Europa por desollar, parece península septentrional de África. Y durante mucho tiempo, en fin, era proverbial la frase esa de que África empieza en los Pirineos. Yo creo que efectivamente África en gran medida ha empezado y sigue empezando ahora en los Pirineos. España es un país muy africano, muy africanizado. Lo es por proximidad geográfica, lo es por continuo trasvase de pueblos, de etnias, de costumbres entre África y España, y esa africanización es una tribalización. Mira, aquí en cierto modo, exagerando un poco, cargando la suerte, pues se puede decir que somos como los hutus y los tutsis. Estamos continuamente en esa guerra tribal fratricida, y eso no pasa en otros lugares de Europa. Ese tribalismo yo creo que compone el sustrato histórico de la identidad y de la mentalidad de los españoles, y no hay quien se lo quite de encima. La continua sucesión de guerras civiles que ha tenido este país verdaderamente impresiona. Por una parte, estas guerras púnicas, que fueron ya una guerra civil entre los españoles, pero luego, si vamos atendiendo a la historia, cuando llegan aquí las famosas invasiones bárbaras, se producen una serie de guerras civiles, suevos, vándalos, alanos, visigodos, etcétera, que están continuamente guerreando entre sí, fundamentalmente los suevos y los visigodos.
y los nuevos se instalan en Galicia, en una esquina de la península ibérica, y poco a poco los visigodos se van adueñando de toda la península hasta que llegan pues, los musulmanes. Y entonces, a partir de los musulmanes, una vez más España se parte. Y se parte en 1000 pedazos, se hace añicos, 1000 guerras. Eso que se llamó reconquista, conquista naturalmente es una palabra originada en el ámbito de los cristianos, no en el ámbito de los musulmanes, pero eso que se llamó reconquista es un continuo hacerse y deshacerse, componerse y recomponerse y descomponerse de guerras civiles. Guerras civiles entre los propios musulmanes, los reinos de Taifa estaban continuamente guerreando los unos con los otros, y también entre los cristianos. Cuando se habla de los núcleos occidentales de la Reconquista, de los núcleos orientales, Asturias, Galicia, Castilla luego, León antes, o el Sobrarbe, la Ribagorza, Aragón, Cataluña, etc., eran reyes que estaban también guerreando continuamente entre sí, que a veces se unían para combatir a otros reyes musulmanes y a veces no se unían y guerreaban entre sí. La figura emblemática de la Reconquista, falsificada más no poder por la historia oficial de España, es el Cid. Por lo pronto, el Cid es palabra que viene de Sidi, palabra árabe, significa señor. El Cid fundamentalmente a lo largo de su vida fue un guerrero que estuvo al servicio como mercenario de reyes musulmanes. También estuvo al servicio de los reyes cristianos y él mismo era cristiano. Hay un episodio interesantísimo, legendario, probablemente mitologizado y fabulado, como todas estas cosas que yo conté en este libro, en Galgos y Eurídice. Es el momento 1086 en el cual un rey, Alfonso VI, un rey clave en la historia de España, un rey importantísimo, el rey que conquistó Toledo, nada menos que Toledo, que era el gran símbolo de lo cristiano, un rey curioso porque se casó en 5 ocasiones y las 5 veces lo hizo con infantas francesas, nunca con españolas. Bueno, pues este rey, ese es el momento en el cual en España se produce una ruptura religiosa, una ruptura ideológica, una ruptura de creencias terrible. Es el momento en que por presiones del Vaticano y por presiones del rey de Francia, por presiones del centralismo de París, se decide la religiosidad de la España cristiana, se manifestaba a través de lo que se llamaba el mozarabismo. Y sin embargo, y no a través de la liturgia galicana. En Roma y el rey de Francia se alían, probablemente el rey de Francia ejerció influencia sobre Alfonso VI a través de sus mujeres francesas, de sus infantas francesas. Fue la primera vez que se desgajó Portugal de España, luego volvería a desgajarse en la época de Felipe II, un sinsentido geográfico e histórico. Claro, cualquiera que mire un mapa se da cuenta de que Portugal y España tienen que formar parte del mismo entramado cultural e histórico. Y no solo eso, y voy más lejos, yo estoy convencido de que si Portugal no se hubiera... Para mí la separación de Portugal de España es una de las grandes catástrofes de nuestra historia. Los portugueses, a diferencia de los españoles, no son guerra civilistas, no son fratricidas. Los portugueses son muy buena gente. Los portugueses son gente de corazón, verdaderamente un poco melancólica, un poco tristona, quizá con poca iniciativa, pero yo siempre he fantaseado un poco con la idea de que si Portugal hubiera permanecido unido a España, bueno, hubieran equilibrado un poco la balanza de esta agresividad africana que ha caracterizado en cambio a la España propiamente dicha. Pero bueno, sea como fuere, en ese momento que estoy evocando, año de 1086, se produce cuando el Vaticano intenta imponer el rito galicano en la liturgia española, se produce una ruptura dramática. Es decir, todos los viejos nobles de España y el pueblo se sublevan frente a esa posibilidad, porque todos ellos eran partidarios de mantener el rito mozárabe, que era el rito específicamente español, en el que siempre se había manifestado el cristianismo en España. Y entonces el rey Alfonso VI está presionado, por una parte por las infantas francesas, el rey de Francia y el Vaticano que tironean de él, y por otra parte por sus nobles, por su gente y por el pueblo toledano y por el pueblo de otras partes de España que presiona para que se mantenga el rito mozárabe. Y entonces lo que cuenta la leyenda, que es muy simbólica, es que el rey, ya sin saber qué hacer, decide convocar una ordalía, un juicio de Dios en Palacio, en Toledo, y en presencia de los próceres, de los nobles, de los obispos, de los prelados, etc., se va a arrojar al fuego, se monta una hoguera, y se va a arrojar al fuego un libro mozárabe y un libro galicano. Y el que no se queme será el que se impondrá. Bueno, parece ser que el libro que se quemó fue el galicano, y que en cambio el mozárabe no ardió. A pesar de eso, el rey impuso el rito galicano y entonces acuñó el pueblo la frase de allá van leyes, doquieren reyes. Bueno, ese es justamente el momento en el que el Cid, gran caballero cristiano, gran caballero castellano, decide expatriarse al frente de un grupo de fieles, de un grupo de leales, y se va a guerrear y a pasar el resto de sus días prácticamente en tierra de moros.
y únicamente vuelve a unirse a los cristianos cuando se produce la batalla, en fin, cuando llegan los almohades, esas invasiones integristas, como la que ahora estamos sufriendo, que proceden también de zonas del África situadas más al sur de lo que tradicionalmente era el Jerusalén. Se producen tres grandes invasiones integristas: almohades, almorávides y benimerines. El Cid únicamente vuelve a combatir al servicio de las armas cristianas cuando se produce la primera de estas grandes invasiones. Bueno, una ruptura más guerras civiles. Todas las conquistas y una sucesión de guerras civiles. Pero luego llegan los políticos, continuamente ahora nos dicen, nos cuentan la patraña de que España como nación, es la nación más antigua de Europa. La nación más antigua de Europa, ¿por qué? Una nación cuya unidad fragua a través de un matrimonio. A través de un matrimonio entre Isabel la Católica, bueno, llamada luego la Católica, y Fernando el Católico. Y ese matrimonio, en el cual se fragua la unidad de España, procede de una guerra civil. Procede de la guerra civil entre Isabel la Católica y la Ventaneja, en la cual triunfan las tropas de Isabel la Católica frente a las de la Ventaneja, y realmente la legitimidad dinástica, que era la de la Ventaneja, queda bruscamente interrumpida y se produce, bueno, eso que llamamos los reyes católicos. Aún así, cuando muere Isabel, Fernando el Católico se vuelve a casar en segundas nupcias con Germana de Foix, que era una princesa venida de fuera, y con la cual intenta desesperadamente tener un hijo varón. No había en aquel momento ningún hijo varón, y sería Juana la Loca la que iba a heredar el reino, a no ser que Fernando el Católico hubiera conseguido tener un hijo varón. Y hay un episodio también, pues hombre, muy de España mágica, legendario también, por el cual, ansioso de tener este hijo varón con su segunda mujer, Germana de Foix, pero no lo conseguía ya. Fernando el Católico, bueno, era un hombre mayor, era un hombre, no tenía el vigor necesario para dejar embarazada a doña Germana de Foix, y entonces los nobles que deseaban ese hijo varón, y si ese hijo varón hubiera nacido, se habrían vuelto a separar el reino de Aragón y los países catalanes del reino de Castilla, con lo cual esta ficción de la unidad de España se había desvanecido. Pues les organizan un fin de semana, un weekend, en un pabellón de caza que tenían los reyes cerca de Medina del Campo, en Cardioncillo, y los encierran allí a los dos todo el fin de semana, bueno, pues para que copulen, a ver si el rey consigue dejar embarazada a doña Germana. Y para eso, en fin, para arrimar el hombro en esa tarea, le propinan al pobre Fernando el Católico, como digo, hombre ya, en fin, muy mayor, de salud delicada, lo que era el tradicional remedio, en fin, para la impotencia, la frigidez, la debilidad sexual en la corte castellana, que era lo que literalmente, y esto procede de los cronistas oficiales de los Reyes Católicos, de Galíndez de Carvajal y Mártir de Aculería, potaje frío de testículos de toro. Anda ya. A saber lo que contenía el potaje frío de testículos de toro, cuyo nombre ya lo dice todo, pero lo cierto es que le atizan el potaje frío de testículos de toro a Fernando el Católico, y lejos de dejar embarazada a su mujer, palma. Se muere la gallina. Bueno, en ese momento se fragua esta unidad de España, que nos venden diciéndonos que somos el país más antiguo de Europa. Sencillamente porque Fernando el Católico murió a consecuencia del potaje frío de testículos de toro, por casualidad, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, cuando ya llega el César Carlos, que es un rey alemán, en definitiva, que es un rey del centro de Europa, que no es un rey español, que cuando llega a España no sabe hablar español, chapurrea un poquito, se produce otra guerra civil, que son la guerra de los comuneros, la guerra de las comunidades, que recuerda muchas cosas de las que están pasando en estos momentos, en el País Vasco, en Cataluña, por aquí y por allá. Más guerras civiles. Y ya entramos en una sucesión constante de guerras civiles. Cuando Felipe IV expulsa a los moriscos, es otra guerra civil. Los moriscos estaban plenas, serían un poco, bueno, no los inmigrantes, sino inmigrantes de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, estaban perfectamente integrados en la sociedad española. Es más, de igual manera que la ciencia y la medicina habían estado en manos de los judíos, que habían sido expulsados en 1992, los moriscos, la agricultura y por lo tanto la fuente principal de la riqueza nacional, aparte de los metales preciosos que venían de América y que fueron los que hundieron por la inflación la economía española, bueno, al expulsar a los moriscos, que fue fruto de una enésima guerra civil, fue fruto, bueno, de una operación, de un pogrom, vamos, una operación de exterminio, España se queda sin mano de obra agrícola. Y luego, al mismo tiempo, es decir, estas continuas dicotomías, bueno, las dos grandes dinastías que pueblan el siglo de oro y los años sucesivos, los de la modernidad, por una parte son los Austrias y por otra parte son los Borbones. Dos dinastías que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, que imponen un estilo de vida y una forma de gobernar completamente distinta, no distinta, incompatible la una con la otra.
Y así surge la querella que va a recorrer todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX y que se prolonga el siglo XX, que es la llamada querella de los castizos y los ilustrados, de los partidarios de la tradición frente a los partidarios, en cambio, bueno, de la Revolución Francesa, de la modernización, de la europeización, en definitiva, de lo que nos venía del norte de los Pirineos. Y esa polémica, esa querella, así llamada, de los castizos y los ilustrados, es la que va a dar lugar a Menéndez y Pelayo, a la historia de los heterodoxos españoles, a los ríos de literatura que corren sobre la decadencia de España, a esa sensación del español de que está en continua decadencia, avalada por Ortega en el 98, el desastre del 98, pasa por Ganivet, pasa por Joaquín Costa, desemboca en los hombres del 98, en Antonio Machado, en Ramiro Gaeztu, en Unamuno, pasa la generación del 14, Ortega, etcétera, etcétera, y luego va salpicando de guerras civiles todo el siglo XIX, que son las guerras carlistas, que son guerras civiles. Y el fenómeno de Tarra y el fenómeno del País Vasco es un fenómeno que hunde sus raíces en el carlismo y en esas guerras civiles que en definitiva representan los Borbones y los Austrias, representan la lucha. El carlismo es la tradición y se llaman tradicionalistas, y los isabelinos, en cambio, representan los Borbones, que es el cartesianismo, la racionalización, la ilustración. Dicho sea lo de ilustración y dicho sea lo de casticismo, entre comillas, ambas cosas, porque no son cosas que deban estar opuestas entre sí. Uno puede ser a la vez, y es lo que yo personalmente me he esforzado en ser toda mi vida, castizo e ilustrado. No veo por qué, si eres una persona ilustrada, no te pueden gustar los toros, no te puede gustar beber vino en porrón, digo, por decir de forma un poco humorística. Bueno, pues no, parece ser que no. Aquí o eres castizo o eres ilustrado, y así seguimos. Yo os voy a leer ahora una de las columnas que publiqué, pues hace ya un par de años, que decía lo siguiente, que publiqué en El Mundo. Parafraseando el comienzo de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, que como sabéis empieza con la frase «Cuando se jodió el Perú, Barquitas», pues yo empezaba esta columna diciendo «¿Cuándo se jodió este país no nato? Sépanlo Gárgolis y Abilis, porque el origen de esa necrosis se remonta a la fecha en la que aquí murieron 4 romanos y 5 cartagineses. España estuvo jodida antes del parto, en el parto y después del parto. Su enfermedad era congénita, nació invertebrada y con escoliosis, como diagnosticase Ortega, y hoy está hecha añicos, parapléjica y sentadita en un váter de ruedas, cuyo mando a distancia reposa en Berlín. Todos los políticos de la época de César Carlos, todos los políticos españoles ya repiquen en el banco azul, ya patalén en el banquillo de la oposición, y aún más los inquilinos de la Zarzuela. Ahí va. Javi. Las jugarretas del ordenador. Coinciden en un sonsonete bananero. Ese que dice larito, que España es una gran nación, que siempre lo ha sido y que pronto lo demostraremos pasando del pescante del furgón de cola del tren de mercancías al coche cama de los grandes expresos europeos. Mentira podre, voluntarismo de vía estrecha, ya que de ferrocarriles hablamos y colo de las viandas en la latina de los años del hambre. Desengáñese, señor Rajoy, como en su día se desengañó después de engañar a todos su antecesor en el cargo. Y háganlo lo mejor que pueda con los mimbres de lo que dispone. Acaba de llegar Rajoy en aquellos momentos. Nunca hemos sido gran cosa, nunca saldremos de pobres. El imperio fue una orgía de miseria y derroche, tan ilusoria y efímera como el sueño de prosperidad concebido en los años de la dolce vita, de la transición y del pelotazo. Felipe II dijo que en sus dominios no se ponía el sol. ¿Cómo diablos iba a ponerse si nunca salió? Esta tesis no es mía, es de Ortega en España invertebrada. Ortega, la tesis que sostiene Ortega en España invertebrada es que no cabe hablar de decadencia, como tantísimos polígrafos españoles lo han hecho a lo largo de la historia, porque nunca hubo grandeza. Yo cuento en Gárgolis y Abilis como en la corte de Carlos II el Hechizado, que todavía era el rey más poderoso de su época, no había dinero suficiente por las mañanas para comprarle bollos a los reyes para que desayunaran. Y tenían que ser los criados, esto también perfectamente documentado, y tenían que ser los criados de palacio los que salían y se iban, en fin, por las pastelerías o panaderías cercanas a comprar algo para que los reyes pudieran desayunar. Todo el siglo de oro desde el punto de vista económico fue un fracaso tremendo, como lo demuestra la novela picaresca. La novela picaresca es la protesta de determinados escritores que asumen la voz del pueblo, este pueblo encanallado, este pueblo pícaro, este pueblo que no tenía con qué comer y este pueblo que soñaba, igual que lo ha estado soñando a lo largo de la historia, e igual que una vez más se produce ahora, ya sea a través de los Erasmus o ya sea de otras maneras menos brillantes, con soñar, con emigrar, con irse a América o con irse a Alemania o con irse a donde fuera. Entonces, Ortega, y el título de dice que España es un país que no se ha vertebrado nunca. En España no ha habido decadencia porque no ha habido grandeza. Para que exista una decadencia tiene que haber habido una grandeza previa.
Sigo con la columna. España, me divierte buscar otros topónimos. Es mi aportación al diccionario. Empecé por el de España. Me arrepiento, es facilón. Propuse luego el de Vandalia, que ha cumplido, pero se queda corto. En los últimos tiempos he ido añadiendo otros. Cigarria, Zangania, Tontalia, Telelalia, Telelelia, Borregalia, Manifestalia, Protestonia, Lloriconia, Sofabobia, Cantimpalia por los chorizos, Ruinalia, Asnalfabética.